Es un gusto saludarle, amigo y hermano. En esta ocasión queremos compartir con ustedes la siguiente temática que hemos titulado La autoridad del cristiano, basado en la cita bíblica de Mateo capítulo 10 verso 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así es, querido amigo y hermano, tú y yo tenemos esa autoridad, esa cobertura que nos acompaña de nuestro Señor Jesús cuando tú y yo hemos creído, cuando nosotros confiamos completamente en Él. Él nos brinda esa autoridad y tú y yo podemos interceder por un hermano, por un amigo, por alguien que se encuentre en dificultades por medio de esa oración. La oración tiene poder, la oración sana, la oración liberta. Y ya que tenemos esa autoridad, tenemos que hacer uso de esa autoridad. Tenemos que hacer uso de la misma para que otros puedan ser asistidos por nuestro Señor Jesús, para que puedan ser sanados, para que puedan ser libertados, para que puedan ser librados de cualquier enfermedad o de cualquier persecución. Porque tú y yo tenemos esa autoridad y la hemos obtenido por gracia. Así que, hermano, hoy es tiempo de usar esa autoridad. No se trata de supremacía, no se trata de ego, no. Con humildad tú y yo podemos interceder por el hermano que se encuentra en dificultad y orar por ese enfermo, y que ese enfermo por fe pueda ser sanado. Querido hermano, no nos quedemos pensando en que no es posible con tanta situación que nos rodea, que con tanto problema, con tanta incertidumbre que de pronto puede haber en el mundo. Tú y yo debemos permanecer confiados en nuestro Señor Jesús. Por medio de esa autoridad, nada nos puede detener, nada nos puede, ni las fuerzas del enemigo nos pueden detener, porque hemos confiado en nuestro Señor Jesús y a través de su Espíritu Santo todo es posible también, hermano. Igualmente quiero compartirte la cita de Lucas capítulo 10 verso 19, que dice de la siguiente manera: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Él ya nos está diciendo que va a ser nuestro amparo, que Él nos va a ayudar y que ni las fuerzas del enemigo, hermano, nos van a detener. Solo está en que tú y yo podamos creer, que podamos orar por esa persona necesitada que se encuentra en un hospital, que se encuentra pasando un problema, a lo mejor en un lugar donde casi nunca nadie piensa, en una cárcel, en una Bartolina. Así que hoy nosotros tenemos esa autoridad y debemos hacer uso de esa autoridad, poder orar por el necesitado. Y si tú puedes bendecir a alguien por medio de lo físico, por medio de lo económico, por medio de lo material, pues perfecto, de mucha más gran bendición para esa persona por la cual nosotros podemos interceder. Igualmente, tú y yo, como creyentes en Cristo Jesús, no podemos andar por la vida derrotados, pensando en que los problemas ya me vencieron. No, tenemos que andar en la vida confiados en nuestro Señor Jesús, de que todo es posible por medio de su poder, por medio de su amor, por medio de su gracia. Hoy es cuando nosotros debemos también usar esa autoridad para que otros puedan ver esos milagros. Ya que tenemos la autoridad, debe también haber milagros, maravillas alrededor de los que están cerca de nosotros, hermano. Porque para eso hemos sido enviados a proclamar el Evangelio. No solo se trata de hablar, no solo se trata de conversar con los demás, se trata de también orar por los unos por los otros, para que puedan haber grandes milagros, grandes maravillas, confiando en nuestro Señor Jesús. Igualmente, para nosotros poder estar bajo ese poder, bajo esa gracia, bajo esa bendición, hermano, también quiero leerte Santiago capítulo 4 verso 7, que dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros debemos resistir a la tentación de la carne para que podamos dar frutos, para que estos frutos puedan ser reflejados en otras personas. Cuando tú y yo oramos por alguien, que esa persona pueda ser sanada en el nombre de Jesús. Así que, hermano, hoy tienes ese reto. Tú que estás en un ministerio, hoy tienes ese reto. Hoy debes hacer uso de esa autoridad y no te quedes pensando: no, pero es que eso parece imposible, ¿cierto? Yo voy a la iglesia, yo voy a congregarme, pero no creo tanto eso así. No, tienes que creerlo, tienes que vivirlo, porque la misma Escritura nos dice que para eso hemos sido enviados. Nuestro Señor Jesús los envió
con esa autoridad, con ese poder para poder sanar enfermos, para poder reprender al enemigo. Y ni las fuerzas de la oscuridad ni de las tinieblas nos van a doblegar, dice, no nos van a hacer daño. Pero debe de haber una preparación espiritual para ello, hermano, que es resistir a la tentación, que es orar, que es confiar en nuestro Señor Jesús. Igualmente, en Mateo capítulo 16, verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Tú y yo que hemos creído firmemente, donde tú te encuentres sirviendo, hermano. A Dios no lo podemos encerrar en una cajita. Donde tú te encuentres, querido hermano, seas de cualquier denominación, ya seas católico, pero si tú tienes el llamado para servirle a nuestro Señor Jesús, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo confiando en Él, tienes que orar por aquellos que están en necesidad. Si tú eres cristiano, evangélico, como lo decimos con orgullo, pues también debes orar por aquellos que están en necesidad, por aquellos que tienen problemas. Y que ese estandarte para ti y para mí sea el confiar en nuestro Señor Jesús y que podamos ver milagros. Milagros en esas personas que tienen dificultades, milagros de sanidad de enfermedad, de ruptura de vicios, de el alcoholismo, entre otros problemas que pueden haber en las personas que se encuentran alrededor de nosotros, pero que nunca hemos querido orar por alguien, nunca hemos querido interceder por esa persona. Es importante que nosotros podamos confiar en esa autoridad que tenemos, que nos fue dada para poder libertar a otros en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque no es por nuestras fuerzas. Sí nos dio autoridad, pero lo hacemos en el nombre de Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien hizo grandes maravillas y grandes milagros. Así que hoy tenemos ese reto como hermanos, como cristianos, para poder interceder por otros, para orar por otros, para confiar en Dios, para resistir a la enfermedad, resistir al pecado, resistir a la carne. Así que, querido hermano, querido joven, tú que estás en una iglesia o en un ministerio, hoy tienes este reto. Atrévete. Y tú, joven o amigo que sintonizas este mensaje y no asistes a una iglesia o no crees en nuestro Señor Jesús, hoy te invito a que puedas creer en nuestro Señor Jesús, para que Él pueda obrar en tu vida, para que Él pueda hacer grandes milagros en tu vida, y para que no te quedes ahí pensando en que tu vida no puede cambiar. Acéptale en tu corazón. Él no te va a hacer ningún daño, te va a hacer un bien. Los que nos hacen daño son los vicios. Lo que nos hace daño es el amor al dinero. Lo que nos hace daño es no querer nada con nuestro Señor Jesús. El que no ha creído, condenación tiene. A condenación va. Así que, amigo, hermano, hoy te invito a que creas en nuestro Señor Jesús. Él te hace un llamado con amor. Él te hace un llamado para que tu vida sea mejor, para que un día puedas ser salvo, para que un día puedas ver su gloria. Así que nos vemos en otra ocasión, amigo y hermano. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición. Que el Señor Jesús me los bendiga.